que fue discípulo del apóstol Pablo y también de Bernabé. Hechos está después de los evangelios y antes de Romanos. Hechos 7, 17 al 34. Y dice del siguiente modo: cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Este rey usó artimañas contra nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Así cumplió 40 años y Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Y al oír esto, Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le había aparecido en la zarza. No sé, pero todos los fines de semana muchísimos hermanos en Cristo pues venimos acá a la congregación y nos reunimos para aprender de lo que Dios tiene para nuestras vidas, de su palabra, y también para adorarle y exaltarle, glorificarle, ¿verdad? Sin embargo, no sé si alguna vez usted ha tomado el tiempo para poder preguntarse cómo está el corazón del hermano que está sentado a su lado. Hoy muchos hemos venido con el corazón cargado. Hoy muchos hemos venido con el alma afligida. Tal vez durante esta semana usted ha tenido muchas dificultades en su trabajo. Tal vez durante esta semana usted ha tenido situaciones difíciles en su hogar. Tal vez esta semana a usted le dijeron que lo iban a despedir. O posiblemente también alguno de los muchachos pueda venir con problemas de estudio. Literalmente muchos nos sentimos que estamos caminando por el valle de la sombra y de la muerte. Literalmente en aquel valle de los huesos secos. Tal vez las cosas no van caminando como nosotros lo esperamos. Y ya a muchos se nos están acabando las fuerzas para seguir adelante batallando, tal vez con una crisis familiar, problemas en el hogar, conflictos. Tal vez un ser querido ha partido con el Señor y de verdad su pérdida todavía repercute en nuestros corazones. Tal vez tu crisis no es de este tipo, sino es espiritual. Tal vez no sientes esa llenura en tu corazón. O una crisis económica.
Las deudas te están ahogando, ya no puedes cómo manejar el dinero. Hasta el perro tenemos endeudado. Imagínese usted, simplemente te sientes quebrado. No hay nada más que hacer, las tarjetas están hasta el final y no sientes cómo puedes cubrir los gastos del siguiente día. Tal vez tu crisis es ministerial. No sabes cómo seguir lidiando con las situaciones en el ministerio. Tal vez te sientes desgastado, te sientes que hasta aquí he llegado. Los que acumulamos canas, sabemos que rara vez los problemas vienen solitos. Cada situación es como una duna en el desierto que debemos escalar. Y todos vamos en este problema y seguimos adelante subiendo la duna y esperamos que al llegar en la parte de arriba de la duna poder ver al otro lado la tierra prometida y poder tener paz y tener ese regocijo en el corazón y poder vivir tranquilos y sin ninguna dificultad. Pero cuando apenas vamos terminando una duna, se nos viene otro problema y tenemos que volver a iniciar. Y cuando nos damos cuenta, estamos en medio de ese desierto que ustedes ven en la pantalla, un desierto interminable de problemas que nos desgastan y nos desgastan y nos desgastan. Lucas nos incluye en el libro de Hechos, en el capítulo 7, el discurso de Esteban. Esteban era diácono de la iglesia de Jerusalén. Y Esteban presenta este discurso frente al Sanedrín. Sanedrín era el consejo donde estaba el sumo sacerdote, estaban los principales ancianos del pueblo de Israel y también algunos escribas. Él presenta todo este discurso para poder defenderse de diferentes acusaciones que le habían hecho. Lo iban a matar. Y él da un poderoso resumen de la historia del pueblo de Israel e incluye la historia de Moisés. Entre el versículo 17 y el 43. Moisés nace en una familia hebrea, en medio de un conflicto atroz, la muerte de los niños menores de 2 años allá en Egipto, por orden de Faraón. Y llega de este modo a ser el hijo de la princesa de Egipto. Imagínense, para hoy en día sería llegar a estar en la familia Trump, ¿sí? Tal vez entre los Rockefeller, tal vez ser hijo de Elon Musk. Imagínense, algo parecido sería en este momento. Moisés crece y tiene toda la bendición de poder formarse en el imperio más poderoso de su entonces. Vestía ropas y sandalias egipcias, tenía una corona de oro en su frente, pero por sus venas corría la sangre hebrea. Y su corazón latía con el peso de una identidad dividida. Él no sabía si él era egipcio o si era hebreo. Moisés sabía que Dios lo había llamado a él para ser el libertador del pueblo de Israel. Al cumplir 40 años, él entra en conflicto personal. Y pues él decide, por voluntad propia, adelantar los tiempos de Dios y tomar por iniciativa y ayudar a sus hermanos a pues liberarlos. Ve un problema entre un egipcio y un hebreo y pues se acerca y mata al egipcio. De esta situación resulta con Moisés en el desierto de Madián, huyendo con una sentencia de muerte. Moisés sale de Egipto exiliado. Sale de Egipto huyendo, con miedo. Tuvo que dejar su familia hebrea y su familia egipcia. Estaba en el desierto en la soledad. Estaba en el desierto con el calor abrasador de mediodía y el sol que impactaba en su frente. Y en la noche el frío que carcome hasta los huesos. La cosa no fue corta. Dios lo deja allí en el desierto por 40 años, formando su carácter, su espiritualidad, obediencia y entendiendo a madurar, a oír la voz de Dios. La historia del libertador, como hemos visto en esta mañana, presenta algunas crisis. Primero, nace en medio de una crisis. Los niños estaban siendo muertos y su familia estaba en crisis. Luego crece con una crisis de identidad.
Él sabía que era hebreo, pero tenía que defender a Egipto. Estaba partido. Luego entra a ayudar al pueblo cuando tiene 40 años y tiene un gran fracaso. Se acerca a ayudar a los hebreos y más bien termina exiliado fuera del pueblo que él debía ayudar. Y luego entra en una crisis de liderazgo. Todo esto ocurre hasta que un día un ángel se le presenta y en medio de una zarza Dios se le revela allá en el monte Horeb, cerca del monte Sinaí, en medio de una zarza que no se consumía. Y Dios hasta ese momento le comisiona a enfrentarse a Faraón y ir por el pueblo de Israel. Pero aún en ese momento él está en crisis de liderazgo. Él no quiere esta comisión. Él le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo voy a ir yo si yo no tengo buena palabra? Yo soy tartamudo, yo no me puedo expresar bien. Él quiere rechazar la comisión que Dios le está dando. Moisés, aún frente a la zarza, está en crisis. Cuando nosotros hoy nos referimos a una crisis, nos referimos a esas épocas que todos hemos pasado alguna vez en la vida, épocas de dificultad, épocas de incertidumbre, épocas que no sabemos qué decisión tomar, épocas de tribulación y épocas que nos duelen en una área de nuestra vida o en varias áreas de nuestra vida. Desde la perspectiva bíblica, no estamos hablando simplemente de obstáculos o problemas que se nos ponen, sino de oportunidades que Dios usa para tu crecimiento, oportunidades que Dios usa para transformarte, oportunidades que Dios tiene para revelarte tu propósito de tu vida, para mostrar cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio. Dios usa que este tiempo de dificultad estás con sensibilidad emocional, con el corazón tal vez partido. Y ese es el momento que Dios utiliza para poder trabajar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántos somos aquí discípulos de Cristo? Levante su mano si usted es discípulo de Cristo. Hoy hay un principio espiritual para nosotros. Todos los discípulos de Cristo hemos sido sujetos del llamamiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, qué lindo, qué lindo. Y es que Dios va a cumplir el propósito y su voluntad perfectas en nuestra vida. Y aunque usted quiera desviarse, Dios te va a volver a traer al camino. Dios te quiere llevar a un punto y tal vez usted quiere ir para otro lado. Y Dios te vuelve a alinear y te trae. Nadie puede escapar a la voluntad poderosa de Cristo Jesús. ¿Y cuántos dan un aplauso por eso? ¡Qué lindo el Señor! Nadie puede escapar de esto. De hecho, Dios va a moldear tu carácter. Dios va a hacer que tú pases de ser un cristiano carnal, recién convertido, hasta llegar a ser un cristiano maduro y espiritual que está a la altura del carácter de Jesucristo. Pero ese proceso no es un proceso fácil. No es un proceso sencillo. Es un proceso donde Dios va a ir trabajando por problemas. Y es que, hermano, en Cristo, la vida de cristiano no es un llamamiento en un camino de rosas, sino en un camino pedregoso, cuesta arriba y lleno de dificultades. Dios trata con cada uno de nosotros de forma personalizada. Y para ello, Dios todos los días nos habla de diferente forma y por diferentes medios. Hay días que Dios nos habla por medio de la palabra, de la Biblia, si es que usted la lee. Porque hay gente que nunca lee la Biblia, ¿verdad? Hay gente que la Biblia la tiene como decoración o la usan para espantar algunas cosas, ¿verdad? La ponen ahí el Salmo 91 y esperan que eso espante al chupacabras o no sé, a la cegua, yo no sé. Hay otras veces que Dios nos habla por medio de una canción. Usted va manejando y tiene una cancioncita de oración, de alabanza o cualquier canción y Dios te habla a tu corazón, a tu alma y Dios pone un sentir ahí en lo profundo de tu pecho. Hay veces que Dios habla por medio de una película o por tu esposa. Se acerca a ella y te dice, papi, viera que es importante que nosotros retomemos esto. Hace días no nos congregamos, hace días no oramos, hace días no hacemos esto. Y no es simplemente tu esposa, es el Señor hablándote por medio de ella. Es más, hasta por medio de la suegra te habla Dios. Yo amo a mi suegra, está aquí con nosotros.
Por medio de la suegra te habla el Señor. Inicialmente, la voz del Señor es suave y dulce. Es como un susurro a nuestro oído. Hay algunos hermanos que por su madurez espiritual y por su sensibilidad, se les facilita escuchar este susurro suave del Señor. Y Dios les dice, alíñate, ese día no vas a la iglesia. Y va para la iglesia, todo contento. Pero por el otro lado, hay otros hijos de Dios con quienes el Señor tiene que zafarse la faja y tiene que aplicarse con dureza, precisamente por lo duro, por lo difícil que a veces tenemos en el corazón. Tal vez eres un cristiano con mucho ajetreo, tal vez eres un cristiano que nunca practica los ejercicios espirituales, tal vez simplemente eres un cristiano que tiene prioridades equivocadas en tu vida. Tal vez tu prioridad no es el reino de los cielos. Tal vez tu prioridad no es el reino de Dios. Y vean, aquí hay muchos hermanos que vienen con carita de santo a la iglesia. Pero en su corazón no está el Señor, ni tampoco los intereses del reino. Porque todo discípulo tiene como prioridad el reino de Dios. Algunos hermanos que se congregan en la congregación, aquí que vienen a la congregación, valga la redundancia, tienen complejo de saqueo. Su prioridad es hacer dinero y toda su profesión y todas sus ocupaciones. Estos vienen cuando les sobra tiempo, cuando no tienen que trabajar, cuando ya terminaron de estudiar y no marcan el asistir a la congregación como una prioridad en sus vidas. ¿Eso hace un discípulo de Dios? Eso no hace un discípulo de Dios. Hay otros que tienen complejo de Elí. Ponen a su familia sobre su responsabilidad y su relación con Dios. Y es que las prioridades en el reino de Dios están bien establecidas. Tu prioridad es tu relación, usted con el Señor. Luego tu familia, luego tu llamado ministerial y finalmente tus ocupaciones que te generan el sustento de tu vida. Nada hacemos con tener dinero si no tenemos nuestra familia. Nada hacemos con tener un ministerio si no tenemos a tu familia. Dios primero ha puesto a tu familia que a tu ministerio. Hay otros, ¿sí?, que tienen complejo de pueblo hebreo. Y es que cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, siempre se pasan revelando. Que querían agua, Dios les da agua y se quejan. Que no tienen comidita, Dios hace descender maná, que ya estamos hartos del maná. Que ahora queremos carne, Dios les da unas cornicitas, todo el mundo las conoce, son chiquitas, así como unas gallinitas pequeñas. Esas Dios les da carnita. Después que tienen que enfrentar a Moab, que no quieren enfrentarse a Moab, que por qué tienen que pelear, Dios los bendice y les da la victoria. Y ellos ambicionan y quieren, y hay muchos que quieren volver hasta Egipto. Hay muchos que solo cuando están en dificultades buscan al Señor. Entonces Dios es salvavidas. Solo cuando tengo problemas vengo a la iglesia. Pero cuando tengo dinerito, cuando estoy bien, cuando salgo bien en las notas, cuando tengo la billeterita bien cargada de dinero, no me acuerdo que el Señor existe. Muchos estamos sordos espiritualmente y no escuchamos lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces es cuando Dios sube el tono y nos lleva al desierto para poder trabajarnos en medio de los problemas. Permítame contarle algo personal. Yo soy parte de lo que los psicólogos han llamado personas con temperamento colérico. Somos personas proactivas. Somos aquellos que tenemos respuestas firmes ante los impulsos o a los estímulos que tenemos. Somos personas llenas de energía. Sí, ustedes han visto al pastor, ¿verdad? Lleno de energía, sí, y no para de hacer cosas. Somos decididos. ¿Cuántos son coléricos aquí? ¿Cuántos han identificado ser coléricos aquí? Vea, la iglesia está llena de muchas personas con este temperamento. Son personas que no nos gusta darnos por menos y siempre tenemos actitudes de liderazgo. Son esos que organizamos un grupo y es el que dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, quién nos ayudamos con quién. Pero por lo general somos tercos como mulas. No nos gusta dar el brazo a torcer.
No nos gusta darnos por vencidos y menos ceder el control. No. A mí me gusta tener el control de mi vida. Tal vez usted sea así. Y para todos los coléricos, Dios tiene reservado un mazo rompecráneos. Para que podamos rendir nuestra voluntad y cederle el control al Señor. Porque Dios es el que está en control de todas las cosas. Y cuando usted quiere tener el control, entonces usted adquiere el papel de Dios y entonces las cosas comienzan a marchar mal. Usted tiene que disponerse y saber cuándo ceder el control al Señor. Señor, hasta aquí llego, de aquí en adelante tú eres Dios, tú tienes el control de las cosas y yo no tengo por qué estar pateando puertas, yo no tengo por qué estar derribando muros cuando eres tú el que tiene que ir de aquí en adelante. Dios debe hacer lo que a Él le corresponde y usted entienda sus límites y hasta dónde corresponda que usted tiene que ir. Es importante que reconozcamos que el Señor es el que está en control absoluto de todo lo que pasa. Si usted se enferma, Dios está en control de eso. Si a usted lo despidieron, Dios está en control de eso. Si Dios se ha llevado a alguien de tu familia, Dios está en control de eso. Pero ahí es cuando no es fácil. Ahí es cuando se demuestra la verdadera madurez espiritual que cada uno tiene. Mi amado hermano en Cristo, tenga cuidado con algunos falsos profetas, falsos maestros, sobre todo en las radios y en las televisiones y en algunos púlpitos, que andan afirmando que el Hijo de Dios no puede experimentar crisis. Hay mucha gente predicando que el Hijo de Dios no puede estar en problemas o en situaciones económicas difíciles o atravesar dificultades. Esta gente se para en el púlpito y enseñan que para que usted tenga la victoria tiene que dar bastante diezmo. Hay muchos predicando esto. Esto es una herejía completa, una herejía muy peligrosa que está llenando muchísimos púlpitos. Y la realidad es que ellos niegan a través de estas palabras el principio de que Dios utiliza hasta el sufrimiento de sus hijos para poder formarlos, para poder trabajar con ellos. Y esto es simplemente la negación a la providencia divina. Dios va a tener control de todas las situaciones. Estas personas ignoran la enseñanza que nos da Job a lo largo de toda su vida. Job pasó tiempos dificilísimos, ¿sí? Y no por eso Dios le había abandonado. Allá en los 80s, permítame contarle algo de que pasaba allá hace muchísimos años. En los 80s era un clásico echarle la culpa de todo lo que pasaba a Satanás. Entonces a usted estaba lavándose los dientes y le caía el cepillo de dientes en el baño. Te reprendo, Satanás. ¿Cuántos son cristianos de los 80s aquí? ¿Cuántos son cristianos de los 80s? Usted va a recordar esto. Tal vez usted iba manejando y colisionaba su vehículo. ¿Quién era el culpable? El diablo, que no me dio tiempo de frenar. Cochino diablo que me tocó el freno, que no me ayudó con el freno. O tal vez un chico del colegio reprobaba un examen. Uy, el diablo que es mentiroso y no me engañó para que yo marcara otras que no eran. Pero tal vez no había estudiado. ¿Desde cuándo los cristianos no debemos esforzarnos para obtener las cosas y no debemos fajarnos y aprendernos la materia? ¿Acaso tiene que bajar el ángel Gabriel y soplarnos todas las respuestas? Yo creo que estamos equivocando y a veces nos desgastamos buscando quién es el culpable de las cosas. La revelación bíblica nos muestra que las crisis no son ausencia de Dios en el corazón. Dios puede estar en tu corazón y usted puede pasar toda la vida en medio de situaciones difíciles, como quedó demostrado y dije hace un minuto en el libro de Job. La obra soberana de Cristo va más allá de nuestra comprensión y Él nos moldea y Él nos trabaja acorde a su propósito. ¿Cómo podremos nosotros, siendo barro, decirle al alfarero qué hacer con nuestras vidas? ¿O solamente usted es hijo de Dios cuando las tiene bonitas, maduras y todo le va bien? Todas las cosas están bajo el absoluto control del Señor y Dios los usa para su gloria. Él
se manifiesta en tu vida. Eso sí, hay crisis que usted va a encontrar que son consecuencia del estado de la corrupción a la que fue sujeta la creación por culpa de la desobediencia de Adán. Si usted se enferma, es porque los seres humanos y la creación estamos hoy en día en estado de corrupción. En el huerto del Edén, antes del pecado, las personas no se enfermaban. Tal vez la muerte física, los desastres naturales, esa es una realidad que nosotros vamos a tener que convivir y no la podemos eliminar. Y nosotros tenemos que entender que cuando una persona fallece no es porque el diablo está obrando, sino porque eso es una causa natural de todas las situaciones que pasan alrededor nuestro. Va a doler, pero es parte de lo que nosotros tenemos que entender que es el propósito de Dios. Hay otras crisis que son responsabilidad de nuestras acciones pecaminosas y sus consecuencias. Como hijos de Dios, nosotros hemos sido salvos gracias a la obra justificadora y salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Imagínense, Dios descendió del cielo a morir en una cruz, Él siendo santo sin haber cometido pecado por usted y por mí. Pero, y ahí es donde viene el pero, mientras tanto usted en esta carnita bonita, cachetoncita, coqueta, linda, hay unos, ¿verdad?, más coquéticos que otros. Pues vamos a estar sujetos a equivocarnos, a fallar y a cometer acciones pecaminosas. Y según nos enseña el apóstol Pablo, también y en Hebreos 12:6, nos corresponde enfrentar estas consecuencias. Tal vez usted tiene complejo de Sansón. ¿Usted se acuerda de la historia de Sansón? Todo el mundo recuerda a Sansón, aquel fortachón. Tal vez usted tenga complejo de Sansón. Tal vez usted solo le gusta andar dándole pelota a las filisteas. Usted ve las filisteas y usted ya se le queda viendo, ¿verdad? Y ya usted comienza a darle pelota ahí. Y usted no para de darle rienda suelta a su carne. Y usted siendo hijo de Dios. Y en una que va y en una que viene, usted adquiere una enfermedad de transmisión sexual. ¿Esto es responsabilidad de Dios o es culpa de su irresponsabilidad y su actitud pecaminosa? Pregúntese, ¿de quién es el responsable de esa crisis? Yo no puedo evitar hablarle a los jóvenes de la congregación, muy especialmente a ellos, porque ya nosotros un poquito más viejitos, entrados en canas, pues Dios nos va llevando, pero los jóvenes todavía les falta aprender muchas cosas. La Biblia aconseja a los cristianos no hacer yugo desigual. ¿Qué significa yugo desigual? Que un chico o una chica cristiana no debería tener un novio o establecer una relación sentimental con alguien que no sea hijo de Dios. Y vienen los chicos al ministerio juvenil y 3 doritos después, están todos los chicos embobados, con una filistea que pasa allá afuera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí todos levantan las manos y pasa una filistea mal vestida allá afuera y todos los chiquillos de la iglesia así, embobaditicos viéndola. Cuéntenme en algo los hermanos mayores de la congregación, tal vez aquellos que son mayores que nosotros, aquellos que tienen mucho más experiencia que yo. Si ya un matrimonio entre cristianos teniendo al Señor en medio de la ecuación y Dios obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, llevar adelante un matrimonio requiere de muchísima madurez, requiere de muchísimo esfuerzo, requiere muchísima disciplina y que estemos fieles y juntos para el Señor. Imagínense que supone que va a pasar en un matrimonio donde Satanás es el suegro. Imagínense qué va a pasar. Estos son los casos donde después suceden situaciones difíciles, hay separaciones, hay conflictos, hay problemas feos, ¿sí? Y no es responsabilidad del Señor, es de cada uno de nosotros, porque la Biblia nos aconseja ir en un camino y usted toma otro. Las crisis, en ocasiones, son herramientas soberanas para nuestro crecimiento. La crisis es parte de un proceso de desarrollo espiritual. Por ejemplo, la historia de Job es testigo fiel de esto. Job era un hombre justo y Dios le permite a Satanás venir y hacer interponer una serie de situaciones
para poder mostrarle a Job su soberanía sobre todas las cosas. Nada sucede fuera del control de Dios. Dígalo conmigo, nada sucede fuera del control de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. No, yo estoy en este problema y Dios no se ha acordado de mí. Dios me abandonó. Dios no está a mi lado y es el momento de más bien que Dios no está a tu lado. Dios te está cargando y Dios te está formando. Dios te toma así de la cabecita, así de la mollera, y Dios te dice: hijo mío, yo estoy contigo. La crisis es cuando Dios nos permite conocerlo más profundamente. Es tal vez el momento donde usted más se acerca a Dios y donde usted más le adora. Es el momento en que Dios restaura nuestra alma. Y es el momento en que Dios nos muestra su propósito mayor y su voluntad específica para cada uno de nosotros. Ese es el momento en que Dios te acerca y te dice: hijo mío, yo te amo y nunca te he abandonado. Y yo estoy a tu lado. ¿Cuántos aplauden porque Dios está a nuestro lado? Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Y finalmente, hay crisis que son resultado de la posición del mundo, de esta sociedad perversa en la cual nosotros nos encontramos, y del mismo Satanás en contra del accionar del cristiano y de la iglesia. Segunda de Timoteo 3:12 nos enseña que es inevitable que este mundo globalista, secularista y posmoderno pues no se oponga a la luz reflejada de Cristo en la vida de cada uno de los corazones. Diga así: yo soy la luz y la sal del mundo. Y vea, la sal en una herida no es bonita. Y la sal, nosotros, el pueblo de Cristo, en medio de la sociedad no nos va a aceptar. Y es el problema cuando el cristiano se calla y el cristiano se hace cristiano de la secreta y no quiere sal y no quiere proclamar la verdad. A usted le preguntan: ¿qué opina usted de tal situación? Y usted se queda callado. No, yo no opino, cada quien con su opinión. Y esa oportunidad, la oportunidad que Dios te está poniendo a ti para que tú puedas compartir el evangelio y tú puedas exponer la verdad de Jesucristo. ¿Cómo van a llegar las personas a Cristo si usted no expone la verdad del Señor? La iglesia predica vivir en amor. El mundo predica vivir de una vida pecaminosa. La iglesia predica la virtud moral de la sexualidad y el mundo más bien lo que busca es que todos practiquen libertinaje sexual. La iglesia predica la importancia del modelo bíblico de la familia y la sociedad, el mundo posmoderno, lo que quiere es destruir la familia. Usted sabe que la familia es una institución de Dios creada para el beneficio de nosotros. ¿Sí? Y es importante trabajar en la familia. La familia fue creada desde mucho antes en la historia. Y hoy en día hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas entidades con mucho dinero que lo que buscan es dañar la familia. Lucas, en el texto que leímos al inicio de este sermón, nos presenta la valentía de Esteban frente a todo el Sanedrín. Imagínense, habían 40, 50 ancianos del pueblo de Israel cuestionándolo, y él solo se levanta y con gran valor en su corazón les habla y les dice las cosas como son. Él se enfrenta a todos ellos y da un discurso poderoso donde da a conocer la desesperación y el miedo de Moisés. Y vean qué cosa más contrapuesta. De un lado tenemos a Esteban valiente, firme delante del Sanedrín, y al otro lado en el mismo discurso tenemos a Moisés lleno de miedo, huyendo, dejando todo botado. ¿No creen que es el propósito de Dios enseñarnos estas cosas? Nosotros muchas veces creemos que Moisés fue siempre un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, valiente y enfrentador. No, Moisés fue un grandísimo cobarde. Moisés le faltó sabiduría. Moisés quiso adelantar los tiempos de Dios y por eso pasó 40 años en el desierto. La forma en que usted responde a la crisis va a revelar su madurez espiritual. La forma en que usted responde a los problemas va a decir qué tanta madurez personal,
cómo es su fe, cómo es su carácter y la comprensión que tiene usted de la providencia divina. ¿Usted entiende cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Usted entiende a dónde Dios lo está llevando? ¿Usted está entendiendo que esa dificultad que usted está atravesando, esa escasez de dinero que usted está teniendo, este problema que usted está pasando tal vez con su hijo o tal vez con su esposa, Dios lo está trabajando su vida? ¿Usted está comprendiendo la enseñanza detrás de la dificultad o simplemente esta dificultad es una y usted no está aprendiendo nada de ello? Dios valora tu actitud en tu desierto. Y para que este desierto resulte en una enseñanza, necesitamos cultivar una sana actitud y trabajar en nuestros frutos del Espíritu. Hay hijos de Dios que enfrentan la crisis ignorándola. Hermanitos estilo Matrix. Viene el problema y se lo quitan. ¡Y ole! Estas son las personas que utilizan la estrategia de la negación. No, yo no tengo un problema con mi señora. No, yo no tengo un problema. No, mi hijo está en drogas, pero no, eso no es un problema. Lo podemos posponer, ¿no? Tranquilo. No, mi niñita de 7 años no quiere venir a la iglesia. No, eso no es un problema. Yo la dejo que ella se críe sola. Estos son los hermanos que evitan la confrontación y la lucha. Jonás es un ejemplo de esto. Jonás, Dios le encarga una misión de ir a Nínive y predicar y enfrentar el pueblo asirio, y en Nínive predicar la palabra de Dios. ¿Y él qué decisión toma? Se niega a tomar este mandato de Dios y se dirige a Tarsis y agarra un barco y se va. Estos son los cristianos que no enfrentan el desierto. Son los cristianos que se quedan en Egipto. No, ¿para qué voy a ir yo a esas dunonas? Y me va a pegar el sol y el frío, los huesos. No, yo me quedo aquí en Egipto. No es que aquí hay el río Nilo y andamos en surfing, en el río Nilo, y pescamos lagartos y hay tiburoncines. No sé. Esos son los cristianos que no les gustan los problemas. Y cada vez que hay una dificultad, se agachan feo. Estos son los cristianos que se niegan a enfrentar las crisis y los problemas. Estos son los cristianos que no llegan a crecer. Son los cristianos que pasan 50 años y espiritualmente ni personalmente han crecido ni 1 milímetro. Son los cristianos que dejan abandonadas las cosas. Y quiero contarle algo personal. A mí me encanta contar cosas de mi familia. Yo tengo 2 hermanos. Gerson, que vive allá en Estados Unidos. Algunos lo conocen. Y Andrei, que ahora estuvo ministrando con la guitarra. En ocasiones nosotros tenemos diferentes posiciones o posiciones encontradas con algún tema. Y esto nos lleva a veces a tener dificultades o problemas entre nosotros. Pero que yo tengo un problema con Andrei no significa que yo voy a salir espantado, corriendo hacia el registro civil a cambiarme el apellido de ser Bonilla y ahora, por ejemplo, ser Rodríguez. ¿Sí? O ser Madrigal. O voy a borrarme el Bonilla de la cédula y me voy a poner Fonseca. Eso no significa. Porque aun cuando yo tenga un problema con Andrei, él sigue siendo mi hermano y tengo que lidiar el problema y enfrentarlo hasta poder llegar a un acuerdo con él y seguir amándolo. Este mismo principio debería ser aplicado en la congregación. Usted tiene un problema con el hermano Pancho, ¿sí? Usted llama a Panchito, lo invita a tomarse un café y lo resuelve como dice Mateo 19. Usted habla con él y resuelve el tema. Y usted no debe salir huyendo hacia otra congregación. Porque es muy fácil huir de los problemas. Es muy fácil nada más dejar, de por sí yo me cambio de congregación cuando yo quiera y que se ponga vivo ese líder, porque si no se pone vivo, yo dejo botada esa congregación y me voy para otra. Eso lo que demuestra es que usted no tiene identidad para el llamado que Dios le ha dado a su corazón. Ese problema que usted no resolvió con Pancho le va a perseguir el resto de sus días. Y ese problema no le va a permitir a usted seguir creciendo del modo en que Dios venía haciendo. Dios tiene un proceso contigo, usted corta ese proceso, pierde todo eso que usted venía trabajando y Dios tiene que volver a iniciar desde cero con usted.
Eso no demuestra madurez espiritual. Eso no demuestra madurez personal. Dios, mi amado hermano en Cristo, Dios te trajo a esta congregación con propósito. ¿Y cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aman su congregación? Esta comunidad de fe, Dios te trajo aquí con propósito. Dios te trajo aquí para que usted pueda ser alimentado, para que usted pueda ser nutrido, para que usted pueda servir a sus hermanos. Pero usted no puede pretender que los líderes, que el pastor y que el resto de los hermanos sean perfectos. Nos vamos a equivocar. Yo me voy a equivocar con usted. El pastor se va a equivocar con usted. Los hermanos que trabajan con usted, que está sentado a la par suya, se van a equivocar con usted. Y si usted tiene un conflicto, usted no puede huir. Usted es llamado a enfrentarlo. Usted es llamado a resolver los problemas. ¿Qué ejemplo le está marcando usted a su hijo cuando usted deja botada a la iglesia por un problema? Ese chiquito, cada vez que tenga un problema, de ahí en adelante va a estar cambiando como cabra de iglesia en iglesia. Esto no es fácil de digerir. Esto no es fácil de digerir. Usted debe demostrar carácter, fortaleza espiritual y poner su orgullo debajo de su zapato y majarlo y decir, hermano Pancho, es que viera que yo me sentí ofendido porque usted el otro día esto y esto. Hermano Pancho, vea, el tema es esto. En este momento yo estoy resentido con usted, pero en este momento yo no puedo hablar con usted porque yo estoy pasándolo. O sea, deme, pero necesitamos hablar en un mes. Y posponga. Si usted es de esas personas que su carácter es tan fuerte que usted en ese momento la mente la tiene nublada por la ira, ¿sí? Porque, ¿verdad? Hay algunos casos, usted dice un tiempo y le dice, Alvarito, yo en este momento no puedo hablar con vos, pero en un mes sentémonos y hablemos. Más bien pídele a Dios por mí. Pero usted coge su orgullo, lo agarra en el molinillo, le da una buena patada y lo manda al fondo del mar. Pero no, yo soy de los Bonilla que no ando arrastrándome con eso de la iglesia, gentucha. Dios nos llama a nosotros a ser humildes, a tener madurez y mostrar identificación, identidad con tu iglesia. ¿Cuántos somos ticos aquí? ¿Sí? ¿Cuántos defenden? Costa Rica tiene un problema de identidad, tengan claro eso. Porque aquí hemos tenido muchos gobiernos globalistas que nos quieren dañar la identidad tica. ¡Somos ticos! Ay, Dios santo, por eso es que cuando la selección juega nadie se pone la camiseta. ¿Cuántos son ticos? Defendemos los colores de la patria. Defienda los colores de su iglesia. Así, pero para unas cosas sí soy sapricista, pero cuando defiendo la iglesia no soy de BIOS. Yo creo que BIOS debe estar en tu sangre. Y así como la sangre hebrea corría por las venas de Moisés, usted también tiene que tener identificación con su iglesia. Vean, hay razones bíblicas para que usted pueda cambiar de congregación. Y es que, hermano, yo no puedo evitar hablar de este tema porque tiene que ver con las crisis. Y en la iglesia en ocasiones hay crisis entre hermanos y simplemente los hermanos ni resuelven, ni quieren conversar. Hay razones bíblicas para cambiar de congregación. Te tienes que trasladar de domicilio porque Dios te está llevando a otro empleo, a otro lugar. Tal vez Julián está en el TEC en este momento. El día de mañana Dios le habla allá posibilidad en Canadá. Julián va para Canadá y oraremos por Julián y Dios lo va a bendecir y él va a tener su congregación en Canadá. Pero eso es una razón bíblica. Se predica falsa doctrina. Esa es una razón bíblica para cambiar de congregación. Están vendiendo los dones espirituales por dinero. Eso es una razón bíblica para cambiarse de congregación. Avíseme, yo me voy con usted. Abuso de autoridad o manipulación. Le dicen a usted, si usted me da su vehículo, Dios le va a bendecir con el doble. Eso es manipulación, eso no es bíblico. Se tolera el pecado dentro de la iglesia y no se predica la verdad de Jesucristo. Vean, y eso es un tema difícil en las congregaciones. Porque a las iglesias les encanta a las personas, a los hermanos, les encantan las iglesias donde no predican la verdad de Jesucristo con fuerza, sino cuando le dicen, ay no, usted está viviendo espiritualmente muy bien, usted viene una vez al mes, ay lo está haciendo de lo más bonito usted. Usted no lee la Biblia, ay tranquilo, con que usted lea el versiculito bíblico una vez al mes para que no le dé tanto estrés.
usted viene a la iglesia una vez al año, ay, para que no haga daño. A la gente le encanta que le digan que usted lo está haciendo bien, pero cuando usted está en una iglesia donde lo confrontan a la verdad y le dice, usted debe cambiar su estilo de vida, usted no lo está haciendo bien como lo que Dios ordena en las Sagradas Escrituras, entonces la gente se resiente. En una iglesia tal vez no hay amor de Cristo, esa es una razón bíblica para mudarnos de congregación, pero porque usted no tiene el valor de enfrentar un problema, porque usted no tiene la madurez espiritual y la madurez personal para enfrentar una crisis, y usted se va, no te estás yendo en el orden de Dios. Se tenía que decir y se dijo. Eso no se predica en muchos púlpitos. En muchos púlpitos es, ay no, hermano, si usted el hermano Pancho lo ve feo, usted cámbiese. No, usted debe seguir adelante. ¿Cuántos problemas tuvo Moisés? ¿Cuántas crisis tuvo Moisés? Ay, por eso dejó botado el pueblo de Israel y se fue con los moabitas y se fue con el otro pueblo y regresó a Egipto. Ay, no. Más bien, vea, se lo voy a decir, Dios quería destruir el pueblo de Israel. Hubo un momento donde Dios le dijo, Moisés, quítate de en medio de ellos y yo haré de ti una gran nación. Quítate y dejaré descender mi ira sobre ellos. Y Moisés dijo, Señor, ¿qué dirán las naciones? Que les sacaste de Egipto y los destruiste en el desierto. No, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Ah, pero no, cuando usted tiene un problema en la iglesia, ay no, ya me voy de esa iglesia, a mí no me quieren, son unos feones. ¿Sí me entiende el tema? ¿Sí me entiende el tema? ¿Estamos entendiendo? Hoy en día, sobre todo los jóvenes de la iglesia, los adolescentes, son muy frágiles. Y, nenita, no hemos visto las cosas que vamos a llegar a ver. Los chiquillos de hoy en día con cualquier cosa se arrugan. No tarda el líder de alabanza o el líder de servicios generales, de esta hermana de servicios generales, allá atrás, no tarda la hermana de servicios generales acercarse a un joven y decirle, papito, discúlpeme, usted está abrazando muy mal a esta muchacha, no es prudente, usted está sobrepasando los límites correctos de lo que debe hacerse. Que el chiquillo se arruga, se hace un 8, se hace un puñititico y el próximo domingo no vuelve a la iglesia. No se les puede decir nada a los adolescentes. Vea, hermano, usted está cantando feíto. En realidad sí, o sea, usted como que este no es su don. Mejor vea, o se entona o trabaja o toma clasecitas de canto, o mejor la hermana Julie necesita más diáconos. Pero si a usted, ay no, me habló horrible, yo estoy psicológicamente dañado a partir de ese momento. No, eso harían los abuelos. Pregúntese usted, ¿cómo llamaban la atención los abuelos? Primero iba el bombazo y después le decían a usted por qué era. Pero en la iglesia nadie acepta que digan, ay hermano, vea, usted está sirviendo, muy bonito, usted tiene que venir temprano. Ay no, me está coartando mi libertad, yo necesito dormir hasta las 11 de la mañana y que los cultos sean a las 3. Ah, nos arrugamos y el mundo está predicando esto, que la gente sea débil, pero usted debe enfrentar la crisis. Los chicos, los adolescentes, los jóvenes de la iglesia deben enfrentar, porque usted no sabe lo que va de aquí en adelante. Si usted piensa que estar en la escuela es difícil, se está equivocando. Si usted piensa que estar en el colegio es difícil, se está equivocando. La vida solo sube la complejidad conforme pasa el tiempo. Cuando usted está en el colegio, le parece difícil el colegio y las chiquillas, y darle pelota a este y no darle pelota a aquella, y una a la vez, ¿verdad? Ojo al Cristo. Entonces, eso le parece difícil. Cuando llega a la universidad se vuelve más difícil. Se casa, se vuelve más difícil. Llegan los hijos, ahora tiene más preocupaciones. Los hijos crecen, se vuelve más difícil. Aparecen los nietos, ya no tiene que preocuparse por 3, ahora tiene que preocuparse como por 9. La vida nunca deja de tener más y más y más dificultad. Y por eso Dios te prepara a ti psicológicamente y vas creciendo. El problema es cuando la vida crece en dificultad y ustedes crecen en madurez. Entonces es cuando tenemos adultos que se portan como niños. Hermano amado en Cristo, usted, Dios lo va llevando en crecimiento. Usted no puede retroceder. Usted no puede retroceder. ¿Quién es el culpable de que los adolescentes son como son? Usted, amado en Cristo,
padre y madre de familia, porque usted no les estorba, porque usted no les llama la atención con fuerza. Ay, no, porque me ve feíto y no me habla en una semana. No, ¿acaso usted tiene que achicopalarse? Usted no es el dueño de su casa y en su casa hace lo que usted dice. Permíteme contarle un chisme de mi casa, es que a mí me gusta eso. En mi casa, en mi familia, hay algo que se llama modo cepillín. Y es el momento donde a Rachel le toca una buena peinada porque algo cometió mal. Se brincó una hoja del cuaderno, a veces en la escuela. A veces viene aquí a la iglesia y no saluda a un hermano y el hermano lo saluda y ella no saluda y entonces le toca una cepillada ahora cuando llega a la casa. Y a veces vamos en el carro y va mi esposa diciéndole y trayéndola y llevándola y la lleva parejita, cortica. Porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad reprenderlos, instruirlos para que ellos adquieran sabiduría. Usted no va a vivir eternamente. Ese chiquito, este muchacho lo representa a usted cuando ya usted no esté en este mundo. ¿Qué va a pasar de los Rodríguez? ¿Qué va a pasar de los Fonseca? ¿Qué va a pasar de los Monge? ¿Qué va a pasar de los Salas? ¿O usted quiere su abuelo un hombre de Dios, usted un hombre de Dios, sus hijos unos perdidos? Hay otros cristianos que actúan con soberbia cuando tienen un problema con Dios, cuando tienen una situación de crisis, endurecen su corazón y se comportan con rebeldía y no aceptan la soberanía de Dios. Dios los confronta a un asunto, los pone en una crisis y ellos son como el pueblo de Israel. Se quejan, murmuran, se ponen contra el líder que Dios ha puesto en la congregación y no confían de la provisión divina que Dios tiene para ellos. Son esos cristianos que Dios los deja en el desierto permanentemente. Usted se siente en el desierto permanentemente. ¿No será que cada vez que Dios pone un problema, usted lo que hace es quejarse, enojarse, salirse de la iglesia, abandona el ministerio, le pega una patada al gato? ¿No será que usted no ha entendido la enseñanza? Si usted no ha entendido la enseñanza, Dios te va a dejar en ese plano espiritual hasta que usted pueda madurar y seguir creciendo. Pero usted haga un diagnóstico de su propia vida. Tal vez usted está en problema tras problema tras problema y Dios es la misma enseñanza. Piense, el problema anterior que fue, enseñanza A. Y mira, yo había aprendido A para superar este. Piense, tal vez lo tiene usted en esto. Permítame contarle algo que pasó en el Antiguo Testamento en el tiempo de Moisés. Habían 3 personajes, Coré, Datán y Abirán. Los 3 se revolucionaron, hicieron rebeldía y se pusieron en contra de Moisés y lo que Dios había puesto. Recordemos el trágico final de Datán, Coré y Abirán. La tierra se los tragó y se fueron hasta el fondo. Los molinos de Dios muelen lento, pero muy fino, muy fino. No seas rebelde con Dios. Si Dios te está tratando con tu vida, no te enojes contra Él. Se te muere alguien, usted está pasando lo difícil, llore. Tenga su tiempo para lamentarse. Viva su duelo, pero no se vuelva al cielo y profese palabras contra Dios, contra su voluntad. Más bien acérquese a Dios y diga: Señor, yo no entiendo lo que estés haciendo y tampoco debo entenderlo, pero aquí estoy, Señor. Ayúdame. Sea humilde. Sea humilde. Pero es que usted no es humilde. Es que ese es el problema. Usted no es humilde. Usted no es humilde. Hay otros hermanos que al estar en crisis no pueden lidiar con la incertidumbre y les comienza a agarrar la ansiedad y le comienza a sudar la mano y entonces le suda el pecho y le suda las piernas y les agarra la pensadera y comienza. La mente es indisciplina. La mente hay que ponerla bajo el pie de la voluntad de Dios y ponerle límites. Se hiperventilan y comienzan así a respirar feo y comienza a agarrarles el ataque de la ansiedad. Y comienzan a vivir con problemas del corazón y que se les sube y que se le baja, y eso es por no confiar en las bendiciones del Señor. Si Dios ha prometido que Él va a estar contigo, ¿por qué es que usted le agarra la ansiedad? ¿No será que usted no está creyendo en las promesas del Señor y su fidelidad? Primera de Reyes 19 es un ejemplo de esto. El gran profeta Elías había tenido una gran victoria en el Carmelo. Mató a todos los profetas de Baal.
Y después de eso viene Jezabel y le dice que lo va a matar. Y el hombre entra en crisis y comienza a caer en depresión. Y se va y se mete en una cueva y comienza a llorar y a pedir que Dios lo mate. Eso pasó en Elías. Después de Moisés, porque no hubo otro profeta como Moisés, Elías fue un hombre que hizo grandes proezas de Dios por medio de lo que Dios había hecho por él. Y él entra en esta problemática, en esta dificultad. Hay otros hijos de Dios que actúan con autosuficiencia, de forma carnal. Y esos son los que les encanta andar arrebatando y forzando puertas. Estos son los que dicen, hey, yo voy a ayudar a Dios con este problema. Tranquilo, Dios, yo me encargo. Papi es papi, yo puedo hacer esta cuestión. Sin entender que a usted le toca hacer lo natural y a Dios le toca hacer lo sobrenatural. Y cuando usted adelanta los tiempos de Dios, le caen problemas que no le correspondían caerle. Usted debe entender que usted no debe andar pateando puertas espirituales. Si Dios te ha dado un llamado, perfecto. Pero si Dios todavía no te ha comisionado en ese llamado, no lo arrebate. Aquí en la iglesia hemos tenido algunas situaciones y hemos experimentado aquí en Cartago y también a lo largo de la vida algunos problemas con este tema. Hay cristianos que Dios les ha dado dones hermosos y Dios les ha dado habilidades preciosas, pero llega el momento en que ellos quieren tomar el papel de Dios y quieren autoproclamarse líderes y pastores sin que Dios los haya comisionado. Que usted tenga la habilidad de poder estar al frente de la grey no quiere decir que usted deba arrebatar, dar golpes de estado. Usted debe más bien venir donde el siervo y decir, hermano, vea, aquí estoy para servir. Dígame en qué sirvo. Ah, no, pero si no me ponen a predicar, me voy de esa iglesia. Porque papi solo para predicar sirve. No y no. Si Dios te ha dado la habilidad de predicar, venga, póngase a la orden del siervo. Dígale, hermano, ¿en qué puedo ayudar? Tal vez en ese momento necesitamos limpiar baños. Ah, no, papá. Yo rebajarme a eso. ¿No cree que es orgullo? Ah, entonces no es tan madurito como se cree. No es tan madurito como se cree. Sea humilde. Sea humilde. No todos podemos ser Jesucristo. Algunos nos toca ser Juan el Bautista. ¿Sí? No todos somos Pablo. Algunos nos toca ser Bernabé. ¿Sí? No todos podemos ser Moisés. En ocasiones nos toca ser Josué. Pero nosotros tenemos más orgullo que espiritualidad en nuestro corazón. Nosotros tenemos más orgullo espiritual en el corazón. Y finalmente tenemos los discípulos hermosos de Cristo que actúan en fe y dependencia de Dios y confían en lo que Dios tiene para sus vidas. Estos son los que dejan a Dios actuar, son los que conocen sus límites y saben lo que Dios tiene para ellos. Hoy Dios quiere fructificar tu desierto. Hoy Dios quiere llevarte más allá de este desierto y llevarte a la tierra prometida que Él tanto te ha prometido. Él entiende tu dolor. Él entiende el problema por el que estás pasando. Él entiende tus temores y la aflicción que acabas de experimentar. Deja de desperdiciar tu energía buscando culpables y responsables o causas de las crisis. Filtra estas distracciones y concéntrate en su amorosa voz que llega a lo profundo del corazón y te dice: tú eres mi hijo y yo te he amado. No estás solo, yo estoy al lado tuyo en medio del problema. Yo te daré fuerzas y yo haré reverdecer tu campo árido. Pero tú debes de creer en mí. Permítele que su mano se extienda para rescatarte y sanar tu alma. Permítele a Él restaurar y sanar tu cuerpo. Permítele que Él va a dar fruto abundante donde hoy la higuera está seca. Permítele y Él te rescatará en medio de la tormenta en la que te encuentras. Y Él te llevará a pastos verdes donde podrás descansar con paz y con amor. Hoy Dios te quiere brindar el consuelo que por tanto tiempo no has tenido. Hoy su amor está disponible para aquellos que le reconocen su soberanía y se entregan completamente a Él. Hoy Él quiere derramarse
en las vidas que aquellos que con humildad depositan su fe y su confianza en el poderoso creador del universo, en el dador y benefactor de todas las bendiciones, en aquel que tiene el control absoluto de las cosas.